Hola chicos, vamos a revisar en esta ocasión el tema de hipótesis. Es importante conocer qué es una hipótesis, para qué nos va a servir y cómo formularla de manera muy general. Y a grandes rasgos, una hipótesis va a ser una predicción o un supuesto que nosotros tenemos ante un fenómeno. La intención es que le demos una explicación de manera provisoria a ese fenómeno. Nosotros tratamos de explicar fenómenos y queremos comprobar si lo que nosotros creemos o nuestra hipótesis es real o no. Esta la podemos expresar en forma de proposición, conjetura, suposición, como una idea o como un argumento de algo que estamos observando y que, como mencioné, vamos a aceptarlo de manera provisoria o temporal. Para esto necesitamos realizar un estudio que nos ayude a comprobar si efectivamente esa hipótesis es aceptable, si el fenómeno que yo estoy observando se debe a lo que yo creo que se está debiendo o se debe a otra cosa. Los resultados que yo obtengo del estudio que realicé para tratar de comprobar esa hipótesis me pueden ayudar para dos cosas. Uno, para comprobar si efectivamente, vamos a poner un ejemplo, yo creo que, bueno, hay una población, vemos que esa población casi no se enferma de enfermedades del tracto gastrointestinal, por ejemplo, y sé que esa población consume una alta cantidad de lácteos porque se dedican a la producción de leche, crianza de animales, de vacas, y su mayor actividad económica es la producción de leche y consumen mucha leche esos pobladores. Entonces, a partir de esa observación, mi hipótesis es que se enferman poco de las vías del tracto gastrointestinal porque consumen mucha leche, bueno, productos lácteos de manera general. Entonces, cuando yo hago el estudio, veo que no, o sea, que consuman o no consuman leche, esos pobladores no se enferman de las vías del tracto gastrointestinal. En ese caso, me va a ayudar a reformular otra hipótesis, ya sea que yo haga el estudio o bien yo, una vez que publico ese estudio, alguien más, otro grupo de investigadores, puede decir, bueno, este grupo no se enferma de enfermedades, bueno, no padece enfermedades del tracto gastrointestinal y no es debido entonces a los lácteos, es por otra cosa. Entonces, ahí se van a replantear o van a formular una hipótesis que a lo mejor ya no tiene nada que ver con los lácteos, sino con la genética, con el ambiente, con sus hábitos alimenticios, etcétera. Ya ellos determinarán qué creen que es probable que esté influyendo para que esas personas, esa población, no padezca enfermedades gastrointestinales. Entonces, puedo yo continuar con ese trabajo, reformularme la hipótesis, o bien que otros investigadores, a partir de los estudios, de los resultados que yo tuve, formulen hipótesis. Y para esto es importante mencionar que una hipótesis puede surgir de una observación. Por ejemplo, como les mencioné, yo observé que esos pobladores no contraían enfermedades del tracto gastrointestinal, y como producían muchos lácteos y como comían muchos lácteos, consumían muchos lácteos, entonces yo dije, pues fue por eso, y esa fue mi hipótesis. Entonces yo lo hice a partir de algo que probablemente, asumiendo que no se había estudiado, formulé esa hipótesis a partir de algo que no se sabía. Y ese es el método inductivo. El método deductivo es que a lo mejor yo ya hice ese estudio y veo que no hay asociación, o bien a lo mejor yo me puse a leer y me di cuenta de que en los lácteos hay bacterias que son benéficas al tracto gastrointestinal y por lo tanto no se enferman. Entonces, a partir de esa teoría que yo tengo y de lo que estoy observando, deduzco que los pacientes o los pobladores, perdón, los pobladores de esa región no se están enfermando de alguna infección o alguna condición del tracto gastrointestinal por el consumo de probióticos contenidos en los lácteos. Entonces, yo ya estoy obteniendo o formulando una hipótesis a partir de un razonamiento deductivo o de un método deductivo.
Entonces, yo tengo una hipótesis y para poder comprobar si es cierto, si es cierta esa hipótesis, si es válida o no, necesito plantearme objetivos. ¿Cómo es que yo voy a medir no sé, cómo voy a comprobar yo si una variable tiene un efecto sobre la otra? Es decir, si el consumo de lácteos tiene un efecto sobre la salud gastrointestinal. Y pues bueno, esto, el plantearme objetivos, me va a ayudar a identificar si mi hipótesis es pertinente, si la puedo comprobar o no. Y esto, insisto, sería a través de mediciones. Si yo tengo algo que es medible, entonces sí podría comparar si algo es mayor o menor que otro número, otro fenómeno. Para esto también es importante saber que tenemos estudios descriptivos que nos van a ayudar a describir el fenómeno. El mismo ejemplo, yo en mi estudio descriptivo veo que las personas de esa población que consumen, no sé, 7 veces a la semana productos lácteos, al menos un producto lácteo, se enferman menos de una vez al año de enfermedades del tracto gastrointestinal, o bueno, de patologías, alguna patología del tracto gastrointestinal. Y a partir de eso, pues ya me generó la hipótesis. En un estudio experimental, en un estudio descriptivo también me puede ayudar a que se formulen hipótesis a partir de lo que yo ya observé, a que otros investigadores o incluso yo, a partir de eso que yo ya describí de la población, pueda formularme más hipótesis. Y esos estudios también me pueden ayudar para hacer un estudio experimental, que a partir de la observación yo ya aplique un diseño para poder comprobar si efectivamente los lácteos o los probióticos de manera más específica tienen un efecto en esos pobladores para evitar que se enfermen de alguna condición del tracto gastrointestinal. Entonces, el estudio experimental me va a ayudar a poner en evidencia si hay una asociación entre el consumo de probióticos o de lácteos y el número de infecciones o enfermedades del tracto gastrointestinal. La hipótesis debe de contener de manera como básica las unidades de observación. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Si son personas, si son los alimentos, a lo mejor quiero medir, en lugar, a lo mejor de esa observación que yo hice, me interesa ver si los lácteos que ellos consumen tienen probióticos. Eso pudiera ser. Entonces yo voy a estudiar los lácteos, no a las personas. O a lo mejor quiero estudiar a las personas. Si las personas tienen una microbiota distinta a quienes no consumen esa cantidad de lácteos o los lácteos que ellos producen, depende de que sea como mi hipótesis. Entonces ya estoy definiendo las unidades de observación, si son los alimentos, si son los sujetos, etc. ¿Cuáles son las variables que yo voy a medir? En este caso, yo voy a medir el consumo de lácteos o los probióticos de manera particular y el efecto sobre las infecciones del tracto gastrointestinal para especificar y no dejar tan general las patologías del tracto gastrointestinal. Entonces, a lo mejor yo tengo a los pacientes, voy a medir el número de infecciones al año y voy a ver cuántas veces a la semana, por ejemplo, consumen lácteos. O voy a ver si esos lácteos que ellos consumen contienen bacterias probióticas y veré si hay asociación entre una cosa y la otra. Se me ocurren un montón de estudios, pero bueno, resumiendo, pudieran ser esos estudios que les menciono. También debemos de plantear en la hipótesis qué es lo que nosotros esperamos. Si yo espero que a mayor consumo de probióticos los pacientes se enfermen, las personas se enfermen menos, o si espero que se enfermen más, o que el consumo de estos probióticos no haya diferencia entre las personas que no los consumen, o esos lácteos. Entonces a eso se refiere este tercer punto, y eso es como que lo mínimo que debe de contener la hipótesis. Las podemos clasificar en conceptuales. Estas se van a redactar de una forma fácil, de una comprensión fácil y de forma directa. Operativas, en donde vamos a decir, vamos a especificar cómo es que vamos a medir los conceptos o variables. ¿Cómo voy a medir yo, por ejemplo, el número de
de infecciones, probablemente mediante un cuestionario. ¿Cómo voy a medir la cantidad de probióticos? Probablemente mediante estudios microbiológicos. También podemos tener hipótesis estadísticas que nos va a permitir el poder contrastar hipótesis a partir de estudios estadísticos. Entonces, vamos a establecer la significancia, el nivel de confianza del estudio y vamos a establecer un rango de error que vamos a estar dispuestos a aceptar, es decir, de equivocarnos en cuanto a los resultados. La hipótesis nula, que ya lo hemos visto, es la hipótesis también conocida hipótesis de no diferencia y la vamos a establecer, la vamos a establecer con la finalidad de rechazarla, porque nosotros queremos ver si hay diferencia o no. Si la rechazamos quiere decir que hay diferencia, si la aceptamos quiere decir que son iguales, que no hay diferencia entre quienes consumen lácteos y quienes no los consumen. Entonces, para poder comprobar la hipótesis, debemos de realizar varios procedimientos que nos ayuden a identificar si los resultados que nosotros obtenemos o lo que yo observé, es decir, el número menor de enfermedades o de infecciones gastrointestinales, se debe al consumo de lácteos o se debe a otra cosa. Si es real esa asociación o no. Sin embargo, nosotros vamos a tomar una decisión de si es real o si es verdad que hay diferencia entre, a lo mejor entre quienes consumen los lácteos y quienes no los consumen. Tenemos una probabilidad de equivocarnos y también tenemos una probabilidad pues de cometer un error. Tenemos dos tipos de errores, el tipo 1 y el tipo 2. Y esto estaría indicando que estamos aceptando una hipótesis cuando es falsa o que la estamos rechazando cuando esta es verdadera, cuando sí debimos haberla aceptado. Entonces, para hacer este contraste o esta comprobación, las decisiones van a girar en torno a la hipótesis nula. Vamos a suponer que tenemos una hipótesis nula y yo la acepto. Si la acepto y esta es verdadera, es decir, que la afirmación o el hecho de que no hay error, la afirmación de que no hay diferencia es verdadera, realmente no hay diferencia, entonces está bien, qué bueno que la acepté, no estoy cometiendo ningún error, porque realmente estoy aceptando algo verdadero. Pero si yo acepto que la hipótesis nula es falsa, entonces, acepto y la hipótesis nula es falsa, entonces estaría cometiendo un error. Y es un error, se conoce como error tipo 2 o beta. También hay la otra probabilidad, que yo rechace la hipótesis nula. Y si la rechazo, pero esta era verdadera, es decir, que eso era lo real, no había diferencia entre un grupo y otro, entonces estoy cometiendo un error y es un error de tipo 1 o alfa. Si yo rechazo esa hipótesis, pero efectivamente la hipótesis era falsa, entonces no hay error. Esa fue la decisión correcta. No hay forma de saber si cometí un error. Sin embargo, pues los errores son probables y van a depender también del grado el nivel de significancia que yo esté admitiendo en mi estudio, ya sea 5% o 1%, dependiendo del nivel de confianza que yo establezca. Estas son las referencias. Enseguida vamos a revisar el video en donde hacemos un ejercicio para hacer este contraste de hipótesis.